Buenas tardes, Marta. Yo soy Carmen Cuesta, del grupo local de Amnistía Internacional de Villalba, y vamos a grabar esta entrevista con ocasión de que el día 25 es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Que te he llamado Marta, pero quiero decir que eres Marta Málaga Anguita, que se me ha olvidado, que eres coordinadora del equipo que se ocupa de los derechos de las mujeres y las niñas de Amnistía Internacional Madrid. Y bueno, queríamos que nos explicaras el informe que en 2018 sacó Amnistía, titulado Ya es hora de que me creas, hace ahora 2 años, fue en noviembre, para que nos hables de los obstáculos que se encuentran las víctimas de violencia sexual y qué es lo que le falta a la justicia española, a la sanidad española y a las comisarías de policía para que las mujeres no encuentren todos los obstáculos que se encuentran después de las agresiones que han sufrido. Y también, si puedes, querría que nos hablaras de la campaña Hablemos del Sí, que trata sobre el consentimiento, ¿no? Porque me parece que también es muy importante. Hola, Carmen. Bueno, yo quería agradeceros que hayáis montado este acto porque es el trabajo que da y más en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Mira, yo quería empezar con una pregunta. ¿Cuál es el principal mensaje con el que se encuentra una mujer cuando es víctima de una agresión sexual? Denuncia. Denuncia, claro. Lo que no se denuncia, pues queda impune. Si no denunciamos esa agresión, pues no se juzga, se invisibiliza. Si no denuncias, no podemos ayudarte. Además, puedes evitar que esto le ocurra a otras mujeres. Si no denuncias, estás dejando suelto a un agresor. ¡Qué menuda carga! En 2016, Blanca, una chica de 20 años, fue violada mientras regresaba a su casa y quedó inconsciente después del ataque. Cuando despierta, fue a su casa, se lo contó a su madre y juntas fueron a una comisaría cercana a denunciar. Allí les explicaron que tenía que ir a una comisaría especializada y las llevaron en coche policial a la unidad de atención a la familia y a la mujer de la Policía Nacional. Y allí comenzó su periplo. No dejaron que su madre la acompañara durante las 5 horas que duró la declaración. Cuando la comisaría le preguntan qué ropa llevaba puesta, ella nos cuenta que sintió que la delincuente era ella y además tuvo durante toda la declaración la sensación de que no la estaban creyendo. Después tuvieron que trasladarse ya solas en transporte público, de hospital en hospital, hasta que en el segundo ya les dicen que donde tienen que ir es a La Paz. Cuando llegan allí y requieren la presencia del forense, que es necesaria para garantizar la cadena de custodia de las muestras, este se niega a acudir al hospital. Cuando llega son las 3 de la tarde y además pues llega diciendo así en voz alta delante de todo el mundo que quién era la víctima, pretendiendo tomar la declaración en una sala a solas con ella, cosa que al final no ocurrió porque un médico se lo impidió. Eran ya las 10 de la noche cuando Blanca por fin logra ducharse y descansar, porque tuvo además que acompañar a la policía científica al lugar de los hechos. 2 años después, ni Blanca ni su familia han sabido nada de cómo va el curso de su investigación, ni por parte de la Administración de Justicia ni de la policía. Esto es un extracto del informe que has comentado, Ya es hora de que me creas, de Amnistía Internacional, que analiza la respuesta de las autoridades y de las instituciones ante la violencia sexual sufrida por las mujeres. En total se realizaron 60 entrevistas a profesionales, a forenses, abogadas, psicólogas, etc. 13 entrevistas individuales a mujeres que habían sido víctimas de una agresión sexual y otras 13 entrevistas a familiares que quisieron hablar con la organización en nombre de otras víctimas de adolescentes. Todas las mujeres supervivientes y familiares coinciden en afirmar que la experiencia con el sistema judicial fue traumática. Una de las profesionales consultadas, que es una abogada especialista en violencia sexual, nos cuenta que el 100% de las mujeres con las que ha trabajado no volverían a denunciar, incluso las que han logrado una sentencia condenatoria.
En el juicio oral, la prueba más importante es la declaración de la víctima y las preguntas parecen ir dirigidas a desacreditarla. Se analiza todo lo que dice, cómo lo dices. Tienes que cumplir un cliché de víctima. Se te analiza como testigo. El juicio para las víctimas es terrorífico. Y esto es un problema enorme. Y además de un problema, es un síntoma. Esto es un síntoma de que como sociedad estamos fallando si no somos capaces de generar confianza en las instituciones a una persona que ha sido víctima de un delito. Y es que además esto no ocurre con otros delitos. A ti te atracan por la calle y tú no sientes miedo de ir a una comisaría a denunciar. No se te pasa por la cabeza pensar que no te van a creer, que piensan que no te han robado, ¿no? Y una buena forma de empezar a resolver este problema, pues yo creo que es exigir a las instituciones que funcionen, porque están para eso, entre otras cosas, para protegernos. Los principales problemas detectados en la investigación y las medidas que exigimos que se adopten urgentemente son, entre otras, hay una falta de datos oficiales que invisibiliza y minimiza el problema. Hay que recopilar datos para poderlo dimensionar. Según la documentación consultada, llevamos al menos 30 años sin políticas públicas que luchen contra la violencia sexual. Hay que reformar todo lo referente a delitos sexuales en el Código Penal para garantizar una autonomía sexual y el libre consentimiento otorgado, como recoge el Convenio de Estambul. No hay campañas para informar a las mujeres de qué deben hacer en caso de ser víctimas de una agresión sexual. Se deben crear servicios especializados, con un teléfono que funcione a las 24 horas, todos los días del año, y garantizarse que este tipo de centros existen en todo el territorio nacional. El Convenio de Estambul aconseja que haya un centro de este tipo por cada 200.000 mujeres. Actualmente en España hay uno en Madrid y que además se ha inaugurado en enero de este año. Las instituciones implicadas carecen de recursos, no tienen medios, no tienen personal, no se les da formación especializada. Hay que formar y sensibilizar a todos los profesionales que estén en contacto con víctimas de violencia sexual. Y a esto se le añade que hay una falta de un protocolo común que deja vía libre a que aparezcan prejuicios, estereotipos que cuestionan el testimonio de las mujeres. La suerte de la víctima no puede depender de la sensibilidad de la persona que te está atendiendo. La asistencia y la protección que recibes depende de la comunidad autónoma donde se haya producido la agresión o donde la denuncies. Por ejemplo, en unos casos hace falta que primero denuncies y luego vayas al hospital para iniciar el protocolo. En otras comunidades no hace falta eso. Cada comunidad tiene una ley diferente, entonces los servicios que te ofrecen pues son diferentes. Hay que garantizar la aplicación de un protocolo sanitario común ante la violencia sexual. Actualmente la Comunidad de Madrid ha elaborado ya un protocolo, pero está todavía a falta de implementar en los hospitales. También debe facilitarse la asistencia letrada, inmediata y gratuita a las víctimas y posibilitar espacios, digamos, amables que garanticen la confidencialidad y la seguridad de las víctimas y sus familiares. Impulsar la reparación de las víctimas, no solamente en cuestión económica, sino también contemplando la restitución, la rehabilitación y la garantía de no repetición del delito. Y por último, respecto a la campaña que tú comentabas de consentimiento, es que es imprescindible promover una cultura del consentimiento. Hay que hablar de consentimiento y de la cultura del consentimiento. Es que esto es muy importante, porque el sexo sin consentimiento es una violación y no ser objeto de una violación es un derecho humano. Hay que acabar con esta situación. Así que pongámosle fin. Hola a todos. Lo primero presentarme, soy Marisa García de Aguinaga, soy activista del Grupo Local de Amnistía Internacional en Villalba, Madrid, en la Sierra. Lo primero que os queremos contar es esta parte de violencia sexual contra las mujeres en el plano de la sanidad,
qué ocurre con las mujeres que sufren una agresión cuando van a un hospital. Y para ello tenemos a una persona excelente, que es la doctora Marina Ronchas, que está aquí con nosotros, nos acompaña hoy. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia. Trabaja en el Hospital del Escorial, en la Sierra de Madrid, y es presidenta de la Comisión de Violencia contra Mujeres, Menores y Ancianos. Y como presidenta, pues tiene muchos datos muy fiables, muy actualizados de qué está ocurriendo. Y además, precisamente, ha elaborado, junto con los compañeros de la comisión, un protocolo de actuación para estas mujeres que son víctimas de violencia sexual. Entonces, te damos la bienvenida. Marina, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias. Un placer. Pues vamos a aprovechar para hacerte algunas preguntas. Y la primera que nos hacen muchos jóvenes es ¿qué tipos de agresiones soléis ver? ¿Vale? ¿En qué edades? Y más o menos si estáis viendo que esta frecuencia va a más o a menos en los últimos años. Vale. Bueno, como tipos de agresiones como tal, la verdad que nuestro hospital es un hospital chiquitito y no tenemos a lo mejor esa visión tan amplia que pueden tener en otros centros, en otros hospitales de Madrid ciudad o en otras zonas. Entonces, nosotros principalmente estamos viendo pacientes una edad comprendida entre 16 y 25 años, suelen ser mujeres jóvenes que normalmente sufren las agresiones en un contexto de noche, de alcohol. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces el agresor es conocido, a lo mejor no pareja, pero sí que un conocido, a veces la pareja. Y es verdad que durante los últimos años sí que hemos notado un aumento en la frecuencia de este tipo de agresiones en las pacientes que están acudiendo aquí al centro, y es verdad que el último año, que es un poquito distinto a los demás con la pandemia, pues sí que hemos notado un descenso en el 2018, entre 2017 y 2018 se produjo un aumento del 13% en los delitos contra la libertad sexual y un 14% en agresiones sexuales con penetración. Y esta tendencia se mantuvo en 2018. No tengo los porcentajes exactos, pero sí que se mantuvo. En 2020 pues habrá que ver, por lo que os digo, con todo lo que ha pasado con la pandemia. Muchas gracias, Marina. Y te queríamos preguntar también, como lo tienes así tan patente, ¿qué ocurre a una mujer, qué le pasa cuando va al hospital para ser explorada o ser mirada después de una agresión sexual? ¿Qué tipos de pasos sigue? ¿Cuál es el protocolo que utilizáis? Cuéntanos un poco. Sí, nosotros en el hospital, yo soy presidenta de la comisión de nuestro hospital desde 2019 y justo hicimos los protocolos entre 2018 y 2019. Antes no había un protocolo como tal, se seguían las recomendaciones que daba la SEGO, pero bueno, el protocolo como tal se instauró en 2018 y es un protocolo que al final nosotros lo que estamos buscando es que haya una atención unificada, ¿no? Que todos los ginecólogos que estamos en el hospital hagamos lo mismo y que no se nos olvide nada, porque al final, aunque es algo que vemos de vez en cuando, no es algo que veas todos los días. En nuestro centro se implantó el protocolo en 2018, aunque antes se seguían las recomendaciones de la SEGO, pues ahora se hace de forma más sistemática, ¿no? El objetivo es que todas las pacientes reciban una atención similar y muy unificada, porque tiene mucha importancia de cara a posteriormente pues, el juzgado, todas las implicaciones posteriores que puede tener. Entonces, lo que hemos creado es como un chequeo, una lista de chequeo en la que vienen todos los ítems que tenemos que ir haciendo para que no se nos olvide nada, y luego aparte tenemos siempre el protocolo que podemos acudir a él en cualquier momento. Así conseguimos que todos más o menos trabajemos de la misma manera, desde urgencias y desde lo que es nosotros mismos en ginecología. Nosotros en el hospital, cuando una paciente acude al hospital, pues lo primero que se hace es valorarla en urgencias. Se valora su situación general, que no haya un riesgo vital importante, su situación psicológica, pues que no tenga una crisis de ansiedad, cualquier atención que pueda necesitar inmediata, lo hacen los compañeros desde urgencias. Ellos mismos lo que hacen es preguntarle a la paciente si está de acuerdo en que se avise al forense, al médico forense. Se explica un poco las implicaciones que esto tiene, que realmente es básicamente una seguridad para ella para el futuro. Nosotros en el hospital
el juzgado que nos corresponde nos permite sin problema que venga el forense sin tener que poner una denuncia ni nada en ese momento. Entonces el forense viene al hospital en cuanto puede. Es verdad que desde que nosotros avisamos al forense hasta que el forense viene, pues muchas veces pasa bastante tiempo. Y bueno, mientras tanto, pues aprovechamos para hacer analítica de sangre, se realizan test de embarazo en orina, se determinan hepatitis B, sífilis, VIH, todo esto de cara a la atención que le vamos a dar como tratamientos en el futuro, pues sea la adecuada. Y aparte es muy importante valorar el riesgo vital de la paciente, porque muchas veces se nos olvida, pues pensamos que a lo mejor ha sido algo puntual, pero siempre hay que valorar si es una persona conocida, si hay riesgo de amenaza, si la paciente siente miedo, si es algo que se ha repetido, si se ha producido dentro de casa o ha amenazado a otras personas. Todo esto nos ubica como para valorar el riesgo que tiene esa paciente y si es necesario, pues avisaría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también limitaríamos mucho la información de dónde está ubicada esa paciente. Bueno, se activaría un poco el protocolo en el hospital. Lo que es la entrevista clínica de los hechos como tal que han sucedido se va a producir únicamente cuando esté con el ginecólogo y el forense, para evitar un poco esa repetición del relato que muchas veces pues, no es adecuada, aunque es verdad que muchas veces ellas tienen que ir contando, aunque sea pocas cosas, pero sí que tienen que ir contando cosas. Cuando ya suben con nosotros, normalmente intentamos estar siempre pues, dos personas del hospital y siempre está el forense también. Entonces, nada, lo que hacemos es una entrevista clínica, dejándole todo el tiempo posible que tenga ella para hablar, su espacio, porque muchas veces les cuesta y es normal. Y pues hay que tener como paciencia, ¿no? Intentar no forzarlas a contar las cosas, sino que poco a poco nos lo vayan contando. Y posteriormente pues, lo que se hace es preguntarlas si les parece, si están de acuerdo en que recojamos todas las muestras que se tienen que recoger de cara a un futuro juicio y nada, dejar siempre constancia de todo lo que se hace. Entonces se hace una exploración muy detallada, intentando buscar pues, golpes, lesiones, heridas, restos biológicos o incluso restos de, pues, por ejemplo, barro, cualquier cosa que puedas encontrar en la paciente, ¿no? Se recoge la ropa, todas las cosas para que el forense, que es el que se custodia las muestras, se las lleve y luego siempre es muy importante también dejar claro todo lo que se ha recogido, escrito en el informe, qué es lo que se ha recogido y quién se lo está custodiando. Luego también es muy importante hacer el parte de lesiones, que estamos obligados a hacerlo y también hay que informar a la paciente de que eso va a ir al juez, y un informe clínico detallado. Luego siempre pues, estamos muy atentos porque hay que ofrecerle a la paciente la profilaxis del embarazo y también se valora la profilaxis para el VIH, la hepatitis B y otras enfermedades de transmisión sexual. Y luego finalmente hay que valorar la necesidad de que en ese momento sea atendida por un psiquiatra o no, según la encontremos, y tanto sea en este momento como más adelante, pues intentar ponerla en contacto con la unidad de psiquiatría. Y luego siempre asegurarnos de que esta paciente va a tener un seguimiento posterior, ya sea desde las consultas hospitalarias, que la van a valorar desde medicina interna para el seguimiento por el tratamiento preventivo de VIH, como nosotros para valorar la posibilidad de un embarazo, de enfermedades de transmisión sexual. Y también en atención primaria, claro. Fantástico. Y también te queríamos preguntar, en tu opinión y en tu experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más importantes que crees que tiene una mujer que es víctima de violencia sexual? Bueno, para mí uno de los obstáculos más importantes es el peregrinaje inicial, hasta que finalmente la paciente es valorada por el ginecólogo y forense, se toman todas las muestras y ella ya es un poco libre de lavarse la boca, de quitarse la ropa, de limpiarse, ¿no? Hay mucho tiempo en ese espacio hasta que es valorada, entonces, y ya no es el tiempo, es que muchas veces, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital, pues al final vienen al hospital y son valoradas en el hospital, pero por ejemplo en Madrid ciudad, si una paciente tiene un problema en Usera, vamos a decir, y acude al 12 de octubre o otros hospitales, en Madrid hay un hospital único que es el Hospital de la Paz, entonces siempre es un poco más engorroso, por así decir, todos los trámites que tienen que ir siguiendo hasta que son valoradas por el ginecólogo y el forense, la toma de muestras y todo lo demás, que al final es como para ellas un poco lo más
lo más importante y lo más duro también, porque es una situación un poco dura para ellas. Luego también ha habido un poco pues, confusión, muchas veces hay confusión a la hora de que si tiene que haber una denuncia previa, que si no, que muchas veces eso, hay como muchas trabas administrativas hasta que finalmente tú atiendes a la paciente y la tratas. Entonces, todo esto al final son tiempos de espera largos, que es una paciente que psicológicamente pues no está bien y no es fácil. Luego también lo que muchas veces se habla de la repetición del relato, ¿no? Que es verdad que normalmente el relato completo nos lo cuentan pues, al ginecólogo forense y se deja por escrito desde esa parte, pero no deja de ser algo violento para ellas llegar al hospital, a la admisión del hospital. ¿Qué te ha pasado? No, es que vengo con una agresión sexual. Llegas a la admisión al médico de urgencias y tienes que contar un poco lo mismo, que no le cuentes todo, pero al final se va repitiendo y bueno, eso es algo también que me parece un poco un obstáculo para ellas, ¿no? Para su bienestar. Y finalmente, pues también yo creo que eso es más ahora, a lo mejor en algunos momentos la falta de intimidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro hospital, donde estaban ellas, tenían una salita de espera para ellas, para que estuviesen acompañadas y solas, pues ahora mismo es una zona de vestido para los médicos que van a entrar a la zona roja, para ponerse los EPIs. Entonces, muchos espacios están cambiando y eso también pues hay que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Que también necesitan su intimidad. Eso también te queríamos preguntar, que es precisamente cuáles son, a tu juicio y en tu experiencia, las iniciativas que habría que hacer para que se garanticen los derechos de todas las mujeres, da igual el barrio en el que estén de Madrid o en un pueblo de la Comunidad de Madrid o de otras zonas del país, ¿no? O sea, cómo garantizar los derechos de las mujeres allá donde vivan, allá donde vayan a ser vistas en la parte sanitaria, ¿no? Pues yo creo que es fundamental unificar la atención médico-forense judicial. A lo mejor todo no se puede unificar, pero por lo menos que sea lo más sencillo posible, ¿no? Y sobre todo, pues, que la atención a estas mujeres pues, sea no en puntos muy determinados, sino que sea una atención abierta, que se pueda atender a estas mujeres en varios puntos, como está sucediendo en Madrid, pues que se amplifiquen esos puntos de atención, ¿no? Porque eso sí que me parece muy importante, porque además todo esto va a mejorar los otros puntos negativos, los tiempos de espera, va a mejorar la repetición del relato. Al final es algo que es muy, muy importante. Y bueno, que exista un protocolo único en lo que es toda la Comunidad Autónoma de Madrid. Y en esto quiero lanzar un mensaje de positividad, que es verdad que la Comunidad de Madrid está trabajando mucho en este punto y que está desarrollando un protocolo único. Y yo he tenido la suerte de poder ver este protocolo y la verdad que está muy bien planteado, elimina muchos de esos problemas que está habiendo, probablemente no al completo, pero sí que mejora muchísimo la atención que se va a recibir por parte de las mujeres porque unifica muy bien esa atención médico-forense, ¿no? Crea la forma en la que se puede realizar sin que la paciente esté pues, de un lado para otro. Entonces, en Madrid ciudad se van a habilitar otros hospitales. Entonces, es un protocolo que nos da por lo menos un poco de esperanza. Y cuéntame, porque ese protocolo decíais que se va a formar también a todo el personal, incluso a los administrativos que van a atender a la paciente nada más llegar al hospital. O sea, el tema de confidencialidad, ¿cómo va a ser? Entonces sí que tienen como objetivo pues, formar a todo el personal. No se va a dar la misma formación, obviamente, pues en admisión que el celador, que los ginecólogos o que el médico de urgencias, pero todo el mundo va a recibir formación al respecto. Te agradecemos mucho la participación. Nada, encantada. Qué gusto contar contigo y muchas gracias por estar aquí. Nada. Me presento, soy Marisa Sánchez de Andrés, pertenezco al grupo local de Collado Villalba, Madrid. Espero presentar a una mujer, a Marta Fernández de Ulloa, que es intendente de la Unidad de Apoyo y Protección de la Mujer Mayor o Menor del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Madrid. ¿Existen protocolos de actuación comunes en las comisarías y formación del personal en estos tipos de violencias? ¿Y cuál es el grado de adecuación?
A ver, pues sí, sí existen protocolos de actuación. Otra cosa es que ya sean exactamente iguales en función del territorio donde ocurran los hechos. Las unidades policiales que suelen investigar estos hechos son unidades especializadas y prácticamente se dedican solamente a investigar. Por lo tanto, eso, quieras que no, garantiza un cierto nivel de especialización y también de sensibilización a la hora de la asistencia a la mujer como víctima. Pero de los protocolos habría mucho que hablar, porque no hay un protocolo homogéneo en todo el territorio nacional. Y si voy a hablar de uno que conozco bien, puedo hablar del protocolo de aquí de la ciudad de Madrid, que es un protocolo estrictamente policial y que a mi juicio habría que invertir en cómo está estructurado en ese momento. Hay que intentar trabajar para que la mujer sea el centro a la hora de estructurar cualquier tipo de protocolo. Hubo un proyecto que la verdad es que estaba a punto de finalizarse a finales del 2019 con este propósito. A día de hoy en Madrid, cuando una mujer es víctima de un delito contra la libertad sexual, la intervención policial está garantizada, pero la investigación del hecho, como es un delito semipúblico, y es importante que lo sea, porque la autodeterminación de la mujer también hay que tenerla en cuenta, y si ella no quiere denunciar, pues hay que respetarlo. Pero eso no quita que, aunque no denuncie, tiene derecho a ser asistida médicamente y en esa asistencia a que se puedan recuperar todas las pruebas o indicios que en un momento dado nos ayudaran a las policías a poder determinar quién ha sido el autor de esos hechos. Pues bien, en Madrid ahora mismo, si la mujer no denuncia, no va a ser reconocida por el forense. Y eso para mí es un error y habría que invertir el proceso. La mujer tiene derecho a ser reconocida no solamente desde el punto asistencial médico, sino también desde el punto jurídico por el forense, antes de formular la denuncia, porque nos encontramos que en muchas ocasiones no denuncia en ese momento porque está en shock y porque no puede, y quizás pasados unos días, una semana, 15 días, ella coge fuerza, se lo replantea, se empodera y decide denunciar los hechos. Y ya lo hemos perdido todo, porque hemos perdido la carga de la prueba. Aunque ella denuncie, salvo que pudiera ser capaz de identificar al autor y aunque lo fuera, no tenemos pruebas que demuestren el hecho en sí mismo y que haya sido esa persona la que lo haya cometido. Entonces, pues es un error estructurarlo así y deberíamos de trabajar por cambiarlo. Sé que hubo un proyecto que estaba en ello y que ya estaba a puntito de ver la luz y bueno, se nos echó encima la pandemia y supongo que se habrá ralentizado todo, pero el proyecto incluía esa inversión, el que ella pudiera ser asistida por el forense antes de la denuncia. El proyecto incluía que hubiera más hospitales de referencia, no solamente el Hospital de la Paz, con profesionales médicos y ginecólogos formados y especializados, que la muestra se recogiera guardando todos los requisitos que pide el procedimiento penal para que pueda ser tenida en cuenta y bueno, se quedó ahí y no he vuelto a saber más de este proyecto. ¿Cuáles son los obstáculos más graves y frecuentes que puede encontrar en la realidad una mujer que ha sufrido una violencia sexual cuando acude a presentar la denuncia? Pues a ver, el primero que tiene que acudir a presentar una denuncia cuando quizás en ese momento y según han ocurrido los hechos no se encuentra en condiciones de poderlo hacer. Es verdad que desde el grupo especializado, que en Madrid es la UFAN Central, han hecho un esfuerzo por intentar que ese proceso sea lo más rápido posible y que no sea una declaración pormenorizada, que aunque mínimamente exprese que ha sido agredida o abusada o acosada, vale, luego ya veremos los detalles, pero incluso intentando que sea fácil y rápido no es suficiente. Es que en ese momento no puede, no está en circunstancias. Ella quizá en ese momento lo que quiere es irse a su casa, ducharse, llorar, estar en intimidad. Entonces forzarla a ello o obligarla a ello para luego poder ser reconocida, eso por un lado. Por otro lado, que muchas veces en las comisarías pues hay veces que no hay muchas incidencias y la asistencia es rápida, pero hay otras veces que no, que toca esperar. Y esa espera pues es otra de las dificultades. Esa espera las mella y las hace ir perdiendo fuerza poco a poco y en un momento dado desisten. Están allí contigo y desisten de formular esa denuncia porque ya no aguantan más la espera.
¿Qué más obstáculos? La violencia sexual contra la mujer forma parte de la violencia de género y como tal yo creo que debería de ser tratada por juzgados especializados, que además ya los hay, que son los juzgados de violencia sobre la mujer. Lo único que estos juzgados a día de hoy entienden la violencia de género únicamente en el ámbito de la pareja y deberían de ampliar a otro tipo de violencias de género fuera de ese ámbito, como son los delitos contra la libertad sexual en el caso de las mujeres. Y además intentar definir, que esto es muy complicado, yo lo sé, tasar o dar unos mínimos criterios para que no se cuestione qué se considera intimidación, ¿verdad? La violencia lo tenemos todos muy claro, es lo que va a distinguir una agresión de un abuso, la violencia y la intimidación. Cuando no hay violencia y sí hay intimidación, se considera, cuando no hay ni violencia ni intimidación, se considera abuso. ¿Pero qué definimos como intimidación? ¿Cuándo una mujer se siente intimidada? Cuando el hombre que tiene enfrente le saca 3 cabezas y la dobla en peso, cuando son 2 hombres, cuando son 3, cuando son 5. Creo que ahí no podemos dejarlo al ámbito subjetivo de lo que considere cada persona y hay un debate social abierto muy fuerte sobre ello y deberíamos seguir incidiendo en él, en que quede mínimamente definido con unos criterios a los que poder apoyarse a la hora de definir o por lo menos de no cuestionar cuando hay intimidación en estos hechos y que pudiera ser especializado el tratamiento, que se instruyeran desde los juzgados de violencia sobre la mujer, porque realmente es lo que es, violencia sobre la mujer, y no sobre los juzgados de instrucción, con todos mis respetos a jueces y magistrados. Que para poder superar todos estos obstáculos, invertir el protocolo, está clarísimo que necesitamos más recursos. Se necesitan más hospitales y dentro de los hospitales más médicos y ginecólogos formados para poder atender a las víctimas y dentro de la recogida de muestras, la cadena de custodia, si tiene que ser el forense y solo hay uno, pues necesitaremos más forenses para que estas mujeres puedan ser atendidas y poder invertir realmente este orden. Y lo único que sí que quería contar, además de las preguntas, es que en Madrid, a finales de año, en el 2019, se abrió un centro de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual. En este centro de crisis, que es 24 horas, que es atención telefónica y personal, no es necesario pedir cita previa en el momento de tener una emergencia en violencia sexual, no es necesaria haber presentado ningún tipo de denuncia. Se va a informar de todos los recursos asistenciales que existen en Madrid, aparte de lo que es el propio centro de crisis. Está formado por un equipo multidisciplinar de psicólogo, trabajadora social y abogado. Van a intentar ayudar a la mujer a conseguir esa reparación emocional que necesita y lo más importante para mí, por lo menos, dentro de todos los servicios que presta, es el acompañamiento. El acompañar a la mujer tanto a los servicios sanitarios como a las dependencias policiales. Y creo que eso es fundamental. Pues sí. Háblanos, nos has hablado del Rape Center que se ha abierto nuevo, que la verdad es que sería una maravilla tener muchos más, pero ¿qué otros recursos tenéis en el Ayuntamiento de Madrid, en vuestra unidad, para ayudar a estas mujeres? Y que muchos de esos recursos no los conoce normalmente pues las personas de a pie, las mujeres pues de a pie. Mira, el centro de crisis es el más importante porque es de asistencia directa a todas las mujeres víctimas y luego dentro de la operativa policial nosotros como Policía Municipal de Madrid tenemos la grandísima suerte de poder contar con un psicólogo de guardia 24 horas que forma parte de la institución de SAMUR, Protección Civil. Tienen una rotación establecida para que siempre haya en Madrid un psicólogo de guardia y nosotros en nuestras intervenciones le podemos activar para que pueda asistir a la víctima y en esa contención o descarga emocional, en ese shock que tiene una vez que han ocurrido los hechos. Y eso, quieras que no, es un gran aliado para la policía y sobre todo para las mujeres que sufren esta violencia en ese momento. Se acerca el 25N y el 25N para mí es como una estrella fugaz. Brilla muchísimo, muchísimo, muchísimo y se apaga.
y luego durante el resto del año echo mucho de menos que se puedan seguir hablando y haciendo jornadas y retomando los temas. Parece que solo existan 2 fechas en el año, el 25N y el 8 de marzo. 2 estrellas fugaces muy potentes, pero luego la luz se apaga y permanece apagada todo el año hasta que vuelven a llegar esas 2 fechas. Y esto tiene que ser un continuo. Tiene que ser visible constantemente y continuamente por parte de las asociaciones, las organizaciones, las instituciones, y es algo que yo reivindico porque creo que es necesario. Pues estoy contigo, que hay que hacer actos. Hombre, también ahora nos ha parado todo el tema de la COVID, pero hay que ir retomando, porque si no, todos los días ocurre algo, todos los días. Nos hacemos muy visibles esos 2 días, pero luego volvemos otra vez a la invisibilidad, a la transparencia que no se nos ve el resto del año. Bueno, buenas tardes. Soy Beatriz Pérez Galán, soy activista del Grupo Local de Amnistía Internacional de Villalba, en Madrid. Con este acto, nuestro grupo se suma a los convocados el 25 de noviembre de 2020 para sensibilizar e informar sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en España. Para reflexionar sobre estos temas contamos con Begoña López Anguita. Begoña es magistrada y titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid. Es además miembro de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Su carrera profesional de más de 20 años se complementa con labores como consultora internacional en Panamá y en Honduras para el tratamiento procesal de la violencia sobre la mujer. Y también es profesora invitada por distintas universidades en calidad de experta en la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos y en concreto de las violaciones sobre los derechos de las mujeres. Begoña, bienvenida y muchas gracias por participar en este acto. Hola, buenas tardes, Beatriz. Muchísimas gracias a vosotras por haberme invitado. Es un gusto siempre. Gracias. Bueno, para comenzar, situándonos un poco en el tema, para las personas que nos escuchen, que quizás no conocen cómo funcionan estos juzgados especializados de violencia sobre la mujer, me gustaría si nos puedes explicar un poco cuál es el panorama de estos juzgados en el Estado español, cómo se cubre esta situación. Bueno, los juzgados de violencia sobre la mujer se crearon en el 2004, empezaron su funcionamiento en el 2005, pero la propia denominación, bueno, y existe uno en cada partido judicial. Es verdad que en partidos judiciales más grandes son juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, en partidos judiciales más pequeños, como puede ser Collado Villalba o el Escorial, son juzgados o bien mixtos o bien de instrucción que a su vez asumen todas las competencias de violencia sobre la mujer. Pero genera una confusión porque la ley orgánica, la 1/2004, que es la de protección integral contra la violencia de género, hace referencia a la violencia sobre la mujer, pero sin embargo nuestra ley a la violencia y nuestros juzgados a la violencia a la que se refiere es exclusivamente a la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o expareja. A pesar de lo que señala el Convenio de Estambul, que está ratificado por España y cuyos buenos pronunciamientos están recogidos en el Pacto de Estado, no ha tenido un desarrollo legislativo y en el Convenio de Estambul lo que se hace referencia es a la violencia sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, incluyendo otro tipo de delitos que nosotros en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer no conocemos. En el caso de la violencia contra la libertad sexual, nosotros solo vamos a conocer de aquella violencia ejercida en el marco de una relación de pareja bien actual o pasada. Toda la violencia sexual ejercida fuera de ese marco no va a tener la especialización de los juzgados de violencia de género. Entonces queda fuera del ámbito de actuación de los juzgados de violencia sobre la mujer su conocimiento le correspondería en fase de instrucción a un juzgado de instrucción ordinario y en fase de enjuiciamiento a un juzgado de lo penal o a la audiencia provincial, sin ser las secciones especializadas en violencia de género. ¿Cuál es la incidencia, según lo que estás diciendo, en el caso de tu juzgado, cuál es la incidencia de los casos específicos de violencia sexual que se atienden en relación al global o a otras formas de violencia de género más amplias de las que nos estás hablando?
pues fijaros que he estado mirando las estadísticas ya no solo a nivel particular de mi juzgado, sino las estadísticas que da el Observatorio de Violencia sobre la Mujer y Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, y en este primer semestre del 2020 es solo un 1,5% del total de los delitos de violencia de género que se ven en nuestros juzgados. ¿Eso qué nos indica? Por ejemplo, que la violencia sexual es una violencia oculta en el ámbito de la pareja y en el ámbito de las exparejas. Si es oculto en el ámbito general, por los motivos de los que luego trataremos, en el ámbito de la pareja es superior todavía, porque hay no solamente es el temor, porque se supone que ya la mujer ha interpuesto una denuncia o ha entrado en el ámbito, ha judicializado su situación a través de la denuncia a lo mejor sobre otros hechos. Es que igual no concibe que ha sido víctima de una violencia sexual en el ámbito de la pareja. Entonces, por eso es por lo que en muchos casos no llega a nosotros el conocimiento de ese tipo de conductas. Porque hay una macroencuesta que ha salido recientemente de la Delegación de Gobierno de Violencia de Género, donde se hace referencia a que me parece que es en torno al 9 al 10% de mujeres adultas que han sufrido violencia sexual. Entonces es curioso que si existe ese porcentaje, sin embargo, cuando estamos hablando de mujeres que han sufrido violencia de género en el ámbito de la pareja, se reduzca tan drásticamente. También es verdad que el ámbito, me estoy refiriendo al 2020, que a efectos de estadísticas es un año bastante peculiar con todo el tema de la pandemia en cuanto a las denuncias que se interponen. Pero con carácter general, yo te puedo decir que en los juzgados de violencia de género se ve poca violencia sexual con lo que se supone que deberíamos conocer. ¿Y no hay una tendencia al alza más allá de este año concreto que es especial por el tema de la pandemia? ¿No hay una tendencia que podríamos señalar al alza o a la baja en cuanto a la denuncia de delitos? Hay una tendencia al alza en cuanto a la denuncia, en el 2019, no voy a tener en cuenta el 2020 por sus especiales características. En cuanto a los delitos contra la violencia de género, en el sentido que he referido antes, competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Pero en cuanto a la violencia sexual en este tipo de juzgados, también sigue siendo muy reducida. Y es muy reducida en parte por esa ocultación que hace la propia víctima de esos hechos de carácter delictivo. Y porque bastantes de nuestras denuncias o de nuestra actuación derivan no ya de la denuncia de la víctima, sino a veces de la actuación de las fuerzas policiales. Los agentes de policía van a intervenir en el caso de que haya visto una agresión, una actuación de este tipo, pero no necesitamos a la víctima, y por eso es fundamental, en los procedimientos de violencia de género necesitamos a la víctima como partícipe activa. Luego podemos tratar lo mal que tratamos a las víctimas, podemos abordar ese tema. Pero es que necesitamos a esas víctimas con una participación activa porque se trata de delitos en los que fundamentalmente solo las tenemos a ellas como testigos. Y si ellas no están fortalecidas para poder enfrentarse a la actuación penal, las perdemos. Y las perdemos en el ámbito de esa violencia a lo mejor episódica por la que ha actuado la policía, como sobre todo en el ámbito de la violencia habitual a lo largo del tiempo, a lo largo de toda esa convivencia, en la que en la mayor parte de los casos también existe una violencia sexual. En relación a esto que estás diciendo, de los problemas que puede tener una mujer para denunciar y la poca cantidad de denuncias de violencia sexual, el informe de Amnistía Internacional también alude en parte al marco normativo y legal en el Estado español para garantizar la protección y los derechos de las mujeres, en concreto de víctimas de violencia sexual. Explícanos muy brevemente cuál es ese marco, si es suficiente, si es adecuado, hasta qué punto puede ser parte del problema y no tanto de la solución. Bien, es cierto que es parte del problema y por muchos factores, diferentes factores.
En primer lugar, bueno, yo creo que hay un proyecto de modificación, de reforma del Código Penal en materia de los delitos contra la libertad sexual. Creo que esto es importante en cuanto, sobre todo, a mí ya no tanto respecto a la denominación de si se llama, estamos hablando de agresión sexual, estamos hablando de violación, sino fundamentalmente a la consideración y a la regulación que sí que se hace en el proyecto de que la intimidación ambiental, por ejemplo, tiene el concepto de intimidación y sobre todo de especificar o de diferenciar este tipo de delitos y los conceptos referidos a este tipo de delitos, sobre todo el de la intimidación con el de cualquier otro delito, por ejemplo, como los delitos contra el patrimonio. Es importante que en los delitos contra la libertad sexual se regule específicamente, por ejemplo, este carácter intimidatorio de la situación ambiental de una mujer que frente a 3 hombres, por ejemplo, va a sufrir una violencia de género, va a sufrir una violencia sexual. Eso por un lado desde el punto de vista del derecho positivo de la regulación de los delitos, pero también tenemos otro ámbito que es el ámbito procesal. En el ámbito procesal, yo considero que la protección de las víctimas de violencia sexual no puede venir, y creo que sería un grave error si considerásemos que esa es la solución, en una disminución de las garantías procesales y de los derechos de todo acusado. Es decir, para mí la presunción de inocencia, el Estado de Derecho, afecta a este tipo de delitos y a todo tipo de delitos. Lo que es fundamental es que dentro del proceso, dentro del procedimiento penal, del proceso penal, tengamos en cuenta a la hora, por ejemplo, de la valoración de la prueba, las especificidades de este tipo de delitos. No podemos aplicar los mismos criterios valorativos en este tipo de delito que en otros. Y por lo tanto es importante. Para mí, la perspectiva de género no es minar o reducir las garantías de los acusados, porque para mí ahí estaríamos perdiendo una batalla que me parece fundamental y una batalla del propio Estado de Derecho, sino lo que tenemos que hacer es acabar con todos los estereotipos que hay de género que lo que hacen es impedir la credibilidad de la víctima. Estamos y hemos visto a lo largo de muchas sentencias, poco a poco eso va desapareciendo, pero necesitamos una labor de formación importante que poco a poco se va realizando, pero que todavía aún no tenemos del todo. Entonces, a veces nos encontramos con sentencias, y tanto ocurre tanto en España como en otros países de nuestro entorno, puesto que hay actuaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se hace referencia a estos estereotipos, en los que lo que se está haciendo es universalizar una máxima, que es una máxima de conducta puramente machista, se le está dando el criterio de racionalidad. Eso es lo que no puede generar prueba, es decir, que esas máximas de conducta machista no pueden decirnos cómo tiene que responder una mujer frente a una agresión sexual y dependiendo de cómo responde esa mujer, darle mayor o menor veracidad a su relato. Eso es lo que tenemos que apartar de la instrucción y del enjuiciamiento de este tipo de delitos. Por eso creo que en ningún caso, desde mi punto de vista, es la reducción de la garantía, pero sí el enfoque de la instrucción y del enjuiciamiento de este tipo de delitos de otra manera. ¿Cómo? Pues dotando a la víctima de una situación más favorable a la hora de exponer y de relatar la vivencia que ha tenido. Eso ya se recoge en el Estatuto de la Víctima, que establece la posibilidad de estar acompañada en el acto de la declaración, de la primera declaración. Creo que en los juzgados de instrucción, el juzgado de violencia sobre la mujer es un juzgado de instrucción, y en los juzgados de instrucción tenemos que tener en cuenta también que este tipo de declaraciones tienen que ser declaraciones extensas. La víctima no se puede sentir coartada o cohibida a la hora de hacer el relato de sus hechos. Tiene que ser respetada, tiene que hacerlo en un entorno de dignidad, en una situación cómoda y sobre todo y también informada. Es imprescindible una información completa, una información entendible. Muchas veces la víctima, y ahí me gustaría hacer referencia
para mí un defecto que existe en nuestro ordenamiento, que yo creo que sí que es un defecto y que no veo que en las reformas se haga referencia a él. Y también afecta a esta perspectiva de género de la que estoy hablando. En muchas ocasiones, tanto en violencia de género como en violencia sexual, pero sobre todo en violencia sexual, estamos enfocando toda la actuación sobre la víctima a partir de la denuncia. Y para el castigo del responsable. El castigo del responsable es imprescindible desde el punto de vista tanto de la prevención general como de la prevención especial. El derecho penal tiene esta finalidad. Pero creo que nos olvidamos de la protección de la víctima. Y en este tipo de delitos, solo protegiendo a la víctima vamos a conseguir el castigo del responsable. Porque sin una declaración de la víctima, si perdemos a la víctima a lo largo de la instrucción, en nuestros procedimientos que suelen ser largos, tediosos y gravosos para ella, si lo hacemos con una víctima que no está preparada para enfrentarse a ese procedimiento, la vamos a perder. Eso va a suponer que vamos a revictimizarla y además no vamos a conseguir el fin último, que es la condena del agresor, generando un grado de frustración que creo que no podemos permitirnos y que tenemos que evitar a toda costa de cara a las víctimas. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Que en el caso de violencia sexual, y yo creo que es una rémora del concepto que existía antes de que eran delitos contra el honor, en la persecución de este tipo de delitos depende de la denuncia de la víctima. A mí personalmente me parece que mantener como requisito de procedibilidad para iniciar el procedimiento la denuncia de la víctima es contraproducente. ¿Por qué? Porque, primero, creo que debería ser un delito de orden público, porque se trata de un delito que se llama semipúblico. Es decir, necesitas la denuncia de la víctima para poner en marcha el procedimiento. Pero una vez que ya ella ha denunciado, ya no depende de ella la continuación del procedimiento. Por eso digo que yo creo que va un poco enfocado en torno a lo que eran los antiguos delitos contra el honor, la honestidad y demás. Delitos contra la honestidad me parece que se llama. Ahora estamos hablando de un delito de libertad sexual. Y que eso lo que supone muchas veces que tenemos prisa porque la víctima denuncie. Y por eso creo que es contraproducente. Cuando una víctima va, porque nos podemos encontrar ante dos casos diferentes. Una primera, que la víctima va directamente a un hospital para recibir asistencia sanitaria, que creo que es la primordial, y junto a la asistencia sanitaria, la asistencia psicológica. Y en ese caso me parece fundamental, y ahí están los protocolos que se señalan, de que el médico forense tiene que acudir al hospital para evitar una segunda exploración un momento posterior. En ese primer momento lo fundamental es recoger todos los vestigios y todas las pruebas objetivas. ¿Dónde tenemos esas pruebas objetivas? En el cuerpo de la víctima. Y entonces es fundamental una buena exploración por parte de los médicos asistidos y esa exploración realizada por el médico forense. El requisito de la denuncia previa en algunos partidos judiciales supone, y en el informe de Amnistía Internacional me parece que hay un caso de una víctima a la que se le dijo no, tienes que poner primero la denuncia antes de que se te haga la exploración por parte del médico forense. Me parece que someter a una víctima de violencia sexual a ese requisito es contraproducente y afecta y ataca a cualquier ámbito de protección de la víctima y de dignidad de sus derechos. Entonces, creo que en ese primer momento lo que nos debería interesar es fundamentalmente hacer una exploración exhaustiva y única. No podemos tener posteriormente a la víctima revictimizándola y acudiendo a 1000 ventanillas diferentes con la misma situación. Pero tampoco que en ese primer momento, que ya digo que nos importa fundamentalmente recoger estas pruebas, que no exijamos a la víctima que inmediatamente después de ese momento tan traumático tenga que hacer una declaración policial, en sede policial. En sede policial, donde en muchas ocasiones, pues como en judicial, se le va a hacer una declaración correcta, se le va a hacer una declaración exhaustiva, extensa, por parte de personas que pueden tener, de agentes de policía que pueden tener sensibilidad con el tema. Puede que no. Tanto en policía como en juzgados.
Creo que en este tipo de delitos no podemos exigirle a la víctima una denuncia inmediata, porque eso solo es contraproducente. Porque en el derecho procesal no se exige una denuncia inmediata. Lo que pasa es que otra de las cosas de las que nos tenemos que desprender en esta materia es de que uno de los elementos para dar mayor o menor credibilidad a la víctima es si ha acudido cuanto antes a interponer la denuncia, sin darnos cuenta de que lo que necesita primero es asistencia. Asistencia psicológica, la primera de todas, para poder enfrentarse a esta situación, para poder recuperarse de esa situación de shock y luego para tener capacidad para acudir al juzgado, para acudir primero a la policía y luego al juzgado. Si le decimos que lo primero que haga sea acudir a la policía, posiblemente vamos a tener una declaración inconexa, una declaración donde no se va a acordar de muchas de las cosas que luego va a recordar. Y ahí ya esto es perverso, porque si esa primera declaración es inconexa, a lo mejor nos vamos a encontrar con juzgados o con abogados de defensa o fiscalía también, que va a acudir a las posibles contradicciones que va a haber entre esa primera declaración, que igual que no tenía que haber sido tan urgente y que podía haber sido posterior, y las declaraciones posteriores. Y estamos pidiéndole a ella una prueba de credibilidad que en muchos casos es diabólica. Y que eso lo podemos subsanar acudiendo a la perspectiva de género, pero en el sentido al que me he referido antes, no reduciendo derechos del acusado, sino fortaleciendo y reconociendo las peculiaridades de este tipo de delitos a la hora de instruirlos y posteriormente de juzgarlos. Por todo lo que señalas, Begoña, que es apasionante y es interesantísimo, se pone de manifiesto la necesidad de tratar de forma integral esta cuestión de la violencia sexual sobre las mujeres desde distintos ámbitos, desde el ámbito policial, desde distintos ámbitos profesionales, caminar de la mano, acompañar a las víctimas de violencia sexual desde el ámbito policial, desde el ámbito judicial y desde el ámbito sociosanitario.